Cordial saludo, mi nombre es José Alejandro Rojas Abella, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este trabajo es un trabajo final del curso de análisis de circuito 243003 del grupo 13. Nos piden diseñar un filtros pasabandas, trabajo final, para un problema propuesto por la universidad donde nos piden diseñar un amplificador que tenga 3 filtros para las frecuencias bajas, medias y altas. Aunque aquí hay un error, este circuito no es pasa alta sino pasabandas, entonces el amplificador debe constar de un circuito pasabajas, un circuito pasabandas y otro circuito pasabandas. El trabajo a realizar el problema es diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda: pasabajas de 0 a 500 Hz, pasabandas de 500 a 3 kHz y pasabandas de 3 kHz a 10 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes, los cuales tienen impedancias de 8 ohmios por cada uno. Entonces, ya entendiendo un poquito el problema, entonces lo primero que debemos resolver es el filtro pasabajas, que tenemos que resolverlo usando un circuito en serie de una resistencia y una bobina. La bobina ya la tenemos, que es el parlante. Debemos encontrar el valor de la bobina para el circuito pasabajas. Para resolver el valor de la bobina, entonces aplicamos la fórmula de la frecuencia de corte, que nos dice que frecuencia de corte es igual a la resistencia por 2pi por L. L es la bobina. ¿Qué datos poseemos? La resistencia de 8 ohmios, que es la misma del parlante, la frecuencia de corte, que son los 500 Hz, y aplicamos la fórmula, reemplazamos el valor de la bobina en la ecuación, lo pasamos al otro lado y tenemos la bobina, que es igual a 8 ohmios sobre 2pi por 500 Hz, y nos da un resultado de 2.5 por 10 a la menos 3 henrios, que es lo mismo que decir 2.5 por 10, que decir 2.5 milihenrios. Ahora ya encontramos el valor de la bobina, podemos diseñar el circuito pasabajas en el simulador usando Multisim Line. Entonces les voy a compartir mi pantalla donde tenemos el circuito propuesto, tenemos la fuente, tenemos la bobina de 2.5 milihenrios y tenemos la resistencia, que es el parlante, de 8 ohmios. Aplicándole el voltaje podemos encontrar la frecuencia de corte. Si ustedes lo ven aquí, está en 509.59 Hz en un voltaje de RMS de 706.65 milivoltios, y es donde las frecuencias caen y no vuelven a pasar. Si ponemos el voltaje, ustedes ven aquí esta línea punteada nos representa la gráfica del voltaje. En ese mismo punto el voltaje cae, entonces no permite que las frecuencias mayores a 500 Hz pasen por el filtro. Entonces ese, digamos, es el resultado o la respuesta que nos están pidiendo de nuestro circuito pasabajas. Ahora pasamos a vemos el porcentaje de error de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte teórica nos dio 500 Hz y la frecuencia del simulador nos da cercano a 508.2 Hz. No es muy grande el error, está en menos 1.61%. Ahora vamos a hallar el segundo filtro, que es un pasabandas. Para eso vamos a realizar un circuito RLS de un parlante de 8 ohmios con una bobina y un condensador que aún no sabemos su valor. Datos que poseemos: tenemos la resistencia, que es el valor del parlante de 8 ohmios, la frecuencia L1 de izquierda de 500 Hz o lateral izquierda, la frecuencia 2 lateral derecha de 3 kHz. Entonces nuestras frecuencias van a estar dentro de los rangos de 500 Hz hasta 3 kHz. Lo primero que vamos a plantear es el circuito. Entonces lo que tenemos aquí dibujado es una bobina, un condensador y una resistencia. Ahora, conociendo los datos anteriores, entonces vamos a encontrar el ancho de banda
con la siguiente fórmula: ancho de banda es igual a la frecuencia lateral derecha o F2 menos la frecuencia lateral izquierda F1. Reemplazamos valores. Recordemos que nuestra frecuencia lateral derecha F2 vale 3 kHz y nuestra frecuencia lateral izquierda vale 500 Hz para un ancho de banda de 2.5 kHz. Es el valor teórico. Ahora ya podemos hallar la frecuencia de resonancia del circuito de RLS, aplicando la fórmula de frecuencia de resonancia, que es igual a F1 más W sobre 2, que quiere decir la frecuencia de corte lateral izquierda sobre el ancho de banda sobre 2. Reemplazamos los valores. Recordemos que nuestra frecuencia de lateral izquierda vale 500 Hz, que nuestro ancho de banda vale 2.5 kHz, dividido 2, esto nos da un valor de la frecuencia de resonancia de 1750 Hz, es el valor teórico. Por consiguiente debemos hallar el valor de la bobina del circuito y aplicamos la siguiente fórmula para encontrarla. Entonces aplicamos otra fórmula del ancho de banda que nos dice que ancho de banda es igual a la resistencia sobre 2pi por L es la bobina. Entonces despejamos en la ecuación el valor de la bobina y decimos que la bobina es igual a 8 ohmios sobre 2pi por el ancho de banda, que es 2.5 kHz, nos da una bobina aproximada de 509.2 microhenrios. El valor de la bobina es el valor de la bobina es 509.2 microhenrios. Ahora hallamos el valor del condensador o capacitor de nuestro circuito RLS, aplicando la fórmula de la frecuencia de resonancia, que nos dice que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Encontramos o despejamos nuestro capacitor en la ecuación y decimos que el capacitor es igual a 1 sobre 2pi por raíz de L sobre frecuencia de resonancia. Colocamos valores, despejamos fórmula, aplicamos la fórmula y encontramos que nuestra capacitancia o no capacitor es 16.2 microfaradios. Ya teniendo el valor de la bobina y teniendo el valor de la capacitancia o capacitor, ahora hallamos el factor de calidad del circuito en serie de pasabandas. Aplicamos la fórmula, otra fórmula del ancho de banda, que nos dice BW o ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejamos el factor de calidad dentro de la ecuación y decimos que factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Colocamos valores, 1750 es la resonancia, 2.5 kHz es el ancho de banda y nos da un factor teórico de 0.7. Es un factor muy pequeño, es un factor que nos da menor que 10. Quiere decir que las frecuencias laterales F1 y 2 no son simétricas, por lo tanto en el circuito real o simulado las frecuencias laterales se desplazan respecto al valor teórico real. Para que nos dé un valor más real igual al teórico o similar, el factor de calidad debió ser mayor de 10, pero en este caso nos dio 0.7, menor que 1. Entonces podemos evidenciar que las frecuencias de corte, la frecuencia F1 está cercana a 899 Hz y la frecuencia 2, la lateral derecha, está a 3400 Hz en unos voltajes cercanos al RMS de 707, cercanos en ambos lados, y quiere decir que nuestro circuito permitirá solamente pasar las frecuencias que estén dentro de este ancho de banda del circuito. Las frecuencias que estén aquí por fuera de esta ya no las permite filtrar o no las permite registrar nuestro circuito. Aquí podemos ver la frecuencia F1, la lateral del simulador nos dio 889 Hz, la frecuencia 2 lateral derecha nos dio 3406 y el ancho de banda 2507. En la práctica la gráfica nos va a demostrar una desigualdad. El del lado izquierdo, si ponemos la
la frecuencia de resonancia aquí en la mitad, no va a estar simétrico este lado con respecto al lado derecho de la gráfica, porque el factor de calidad nos dio menor que 10. Revisando la tabla comparativa, podemos evidenciar que las diferentes frecuencias del valor teórico y el valor práctico hay diferencias grandes. Por ejemplo, en la frecuencia 1 de corte lateral izquierdo y la frecuencia 2 lateral derecho fueron muy grandes las diferencias por el factor de calidad. Ya entendiendo esto, pasamos a resolver el siguiente filtro pasabanda. Es prácticamente seguir los mismos pasos de nuestro anterior pasabandas, que tenemos el parlante 8 ohmios, tenemos la frecuencia F1 de 3 kHz, la frecuencia O2 de 10 kHz, tenemos nuestro circuito en serie con una bobina en condensador y una resistencia. Calculamos nuestro banda ancha y nos dio 7.7 kHz valor teórico. Después de encontrar el ancho de banda, buscamos la frecuencia de resonancia, aplicamos la fórmula de frecuencia de resonancia y nos da una frecuencia de resonancia teórica de 6500 Hz. Después de que hallamos la frecuencia de resonancia, pasamos a resolver o a buscar el valor de la bobina aplicando la fórmula del ancho de banda, que nos dice que R es igual a 2pi por L. Resolvemos, ponemos la bobina a un lado de la ecuación y resolvemos y nos da 181.9 microhenrios la bobina. Ahora que hallamos la bobina, entonces pasamos a buscar el valor del capacitor, de la capacitancia, aplicamos la misma fórmula del circuito anterior y nos da un capacitor o un condensador de 3.3 microfaradios. Pasamos a calcular la fórmula del factor de calidad y encontramos que nuestro factor de calidad teórico está en 0.93 por debajo de 10. Quiere decir que lo mismo no vamos a tener simetría dentro de dentro del diagrama, dentro de la gráfica, perdón, de la frecuencia de corte lateral izquierdo versus la frecuencia lateral derecha. No va a haber simetría con respecto a la frecuencia de resonancia y también va a haber una diferencia grande entre el circuito, entre el valor teórico con el simulado. Entonces, ya encontrando los valores, podemos pasar a nuestro simulador. En el simulador vamos a encontrar el segundo pasabandas y vamos a mirar. El circuito nos dice que tiene una fuente, que tiene el capacitor de 3.3 microfaradios, nuestra bobina de 181.9 microhenrios y tenemos nuestra resistencia o el parlante de 8 ohmios. Miramos la gráfica y en la gráfica nos muestra que nuestras frecuencias, la 1 está en 3.869 aproximadamente y nuestra 2 está en 10.922 y nuestro ancho de banda está cercano a los 7.000 Hz. Aquí está en 7.053 Hz. Vamos a verificar, pasemos nuevamente a nuestro ejercicio y miremos los datos encontrados, comparémoslo y verifiquemos si nuestra frecuencia de corte, o si no, más bien nuestro circuito pasabandas cumple la labor de no permitir pasar las frecuencias más altas. Aquí podemos evidenciar que las frecuencias que están por debajo de 3000 y las que están por encima de 3000 no van a ser permitidas por el filtro. Las frecuencias de menos de 3000 y las frecuencias mayores a 10000 no van a ser permitidas por nuestro circuito. Solo van a quedar las que estén dentro del ancho de banda, que es de 7007 Hz simulado. Este es el del simulador porque nuestro factor de calidad nos dio menor que 10, entonces hay diferencias. Aquí vemos en el cuadro comparativo la frecuencia de resonancia 6500, la del simulado, para una diferencia de 6327 para una diferencia de 2.73 y así con los otros datos. Entonces espero que hayamos podido
entregar este trabajo bien, que todo nos salga bien. Muchísimas gracias. Hasta